Todos hablan de cómo ChatGPT o cualquier inteligencia artificial puede ayudarte a reducir horas de trabajo, a hacer reportes automáticos, a resolver Exceles complejos, pero la realidad es que nadie te dice exactamente qué pedirle, cómo pedírselo, cuál es la forma óptima para que nos dé los mejores resultados. En el video de hoy vamos a compartir información muy especial porque vamos a ver los mejores 5 prompts, los más poderosos dentro de Excel. Prompts que nos van a ayudar a hacer fórmulas avanzadas, prompts que nos van a ayudar a hacer macros específicas, reportes automáticos, hasta automatizaciones completas. Si aplicas lo que vamos a ver en el video de hoy, te vas a ahorrar muchísimas horas de trabajo y va a cambiar la forma en la que utilizas el Excel. Mi nombre es Mauro Cantú de Novatex y en el video de hoy te voy a enseñar todo lo necesario para que utilices de forma eficiente la inteligencia artificial dentro de este programa tan bonito que todos queremos que se llama Excel. Bien, sin más que hablar, vamos a ver cuáles son esos 5 prompts especiales que vamos a ver dentro de este video. Bien, los 5 prompts que vamos a ver, y esto es algo importante antes de entrar de lleno a los ejemplos, parten de una estructura o una metodología. Esta metodología es la anatomía perfecta de un prompt para Excel. Esta metodología, creada por Novatex Excel mediante muchísimas fuentes de investigación, mediante horas de prueba, resolvimos que la mejor forma de hacer un prompt para este programa es con esta estructura. Vemos una estructura de 6 bloques. Nosotros al comenzar el prompt, el bloque número 1 es asignarle un rol. Es importantísimo. Todo lo que vamos a ver dentro de estos bloques nos gusta hacer la analogía, que es cómo contratar a un analista. Cuando tú contratas a un analista o estás capacitando a alguien para que entienda un proceso, debes de darle toda la información. Debes decirle quién eres, cuál es tu rol, cuáles son tus actividades, cuál es tu objetivo, el contexto de la información, dónde vive la información. Con un prompt es exactamente lo mismo. Partimos con decirle en el primer bloque quién eres. Un experto en Excel que sabe hacer fórmulas, por ejemplo. El segundo bloque vamos a definirle la tarea específica que queremos que cumpla. Esta tarea es un objetivo concreto, depende de la tarea. Ahorita vamos viendo según los prompts cómo va cambiando esta estructura. Bueno, más bien el contenido de la estructura. En el bloque número 3 vamos a darle el contexto. Este contexto yo lo partiría en 2 contextos diferentes. El contexto de lo que significa la información y el contexto del archivo en sí. Cuáles son las tablas, los nombres, el rango, dónde se ubica, qué significa cada columna, cuáles son sus tipos de valores. Esta parte del contexto es la que robustece mayormente nuestros prompts. Después sigue la parte del razonamiento, el paso a paso que debe de seguir para cumplir el objetivo que le definimos en el bloque número 2. En el quinto bloque vemos el formato de salida, cómo debe presentarnos el formato final. Una fórmula hecha, una macro, un Power Query, cualquier formato que queramos de salida se lo definimos en este quinto bloque. Y por último le agregamos un bloque de condiciones o reglas que debe de cumplir o que no debe de fallar, ¿no? Entonces en estas condiciones nosotros le ponemos todas las reglas particulares. Muy bien. Todos nuestros prompts salen de esta estructura. Claramente cada uno lo optimizamos para que cumpla con su definición. Los 5 que vamos a ver son los siguientes. Un prompt para generación de fórmulas complejas. El segundo va a ser un prompt para creación de macros, dependiendo de los pasos que queramos que hagan dentro de nuestro Excel. La tercera es un prompt para crear gráficos profesionales que atiendan la necesidad que le vayamos explicando dentro del prompt. El cuarto va a ser para limpieza de datos, específicamente para el uso de Power Query. Esto significa uso de tablas, combinaciones de tablas, limpiezas de datos, etc. Y el quinto último es para generar reportes de forma automática. El modelo que vamos a estar utilizando para este video es el de ChatGPT Plus. Sin embargo, nos va a servir también para Cloud, Gemini y DeepSeek en sus versiones gratuitas y de pago. Estos prompts obviamente van a servir algunos más que otros y vamos viendo en qué casos va a aplicarlo. En este video vamos a utilizar puro ChatGPT, pero si tú utilizas otra inteligencia artificial, seguramente la estructura y los prompts te van a funcionar súper bien. Muy bien, entonces vayamos al prompt número 1, el prompt de fórmulas. Bien, nos encontramos aquí en el prompt número 1 para resolución de fórmulas. Para esto les voy a compartir un link donde pueden descargar este Excel. En el Excel nos vamos a encontrar notas. Estas notas son las que van a traer los prompts especializados. Entonces, si quieres obtener los prompts, no olvides de descargar el archivo. Y ahora sí, vas a ver dentro de las hojas que va a haber simbolitos como este, que al darle doble clic te va a abrir los prompts de forma automática. Muy bien, entonces ya aclarando una vez eso, vamos con el prompt para generación de fórmulas.
En este caso particular, veíamos la anatomía de un prompt y lo que estamos haciendo aquí es adaptar o especializar esa anatomía en cuestión del problema particular de resolución de fórmulas. Por ejemplo, el rol se lo damos a un experto profesional de Excel especializado en crear fórmulas correctas. El objetivo, quiero que diseñes la fórmula correcta para el objetivo tal. Aquí todo lo que vaya viendo entre corchetes, entre estas llavecitas, vamos a ir cambiándolo para el objetivo que nosotros queramos. Oye, si quiero una fórmula de sumar, para una fórmula de sumar de tal, ¿ok? Aquí es donde nosotros podemos modificar el prompt. Ahora, el contexto. Aquí vemos que le ponemos por puntos. El número 1, contexto de la información. ¿De qué trata nuestra información en este caso que queremos resolver? Si tenemos una tabla, como es este el caso, pues definir qué es esta tabla, qué información trae, qué significa cada registro, etc. Después vemos una de contexto de ubicación. Por ejemplo, aquí la hoja y la tabla principal. El nombre en donde se encuentra, los tipos de datos, si es una tabla o es un rango, si es tabla, cuál es el nombre de la tabla, dónde se ubica, cuántos encabezados tiene, en qué número de filas está el encabezado, cuáles son las columnas y qué significa cada columna, qué tipo de dato tiene, qué ejemplo tiene, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo un ejemplo de cómo llenarlo. Después vemos un contexto si hay tablas secundarias, pues agregar toda la información posible. Después en el punto número 3 vemos información técnica del archivo, si nuestro idioma de Excel está en inglés o en español. ¿Para qué? Para que nos dé las fórmulas correctas para copiar. El separador si es coma o punto y coma. ¿Qué versión de Excel tenemos? Porque la 2019 no trae lo mismo que la 365, ¿no? Entonces en este caso, con esta información técnica nos da una fórmula para nuestro Excel. El razonamiento, ¿qué quiero que hagas? Entiendas la lógica del problema, elijas las funciones adecuadas, construyas la fórmula y asegúrate de que la fórmula funcione al copiarla en el lugar donde yo te indique, ¿no? El formato de respuesta que quiero, en este caso, una explicación breve de qué hace la fórmula como tal, un ejemplo hipotético y una variante opcional por si no sirve esta fórmula final. Además le damos detalles de, por ejemplo, dónde vamos a copiar la fórmula, cuál es el nombre de la hoja de destino, en qué celda y si se va a arrastrar hacia arriba hacia abajo para que nos dé las referencias absolutas en dado caso, ¿no? Por último, condiciones, en este caso reglas que debe cumplir o no. Recuerden, esto es un prompt base, ustedes lo van a tener que modificar según su necesidad. Muy bien, entonces vamos viendo una necesidad particular como puede ser este ejemplo de aquí. Tenemos una tabla donde tenemos las ventas por fecha. Cada registro es una venta. Y lo que yo quiero obtener es una fórmula que me sume las ventas en agosto de 2025 por vendedor. Si ustedes se dan cuenta, hay muchas fechas, entonces sacar la suma de agosto del 2025 para cada vendedor, pues es una fórmula un poco difícil de sacar, ¿no? Entonces, para esto vamos a utilizar ChatGPT y con nuestro prompt especializado vamos a adaptarlo para este problema. Vamos a abrir este que está ya adaptado y vamos a ver cómo lo adaptamos para el ejemplo particular. El rol es el mismo, el objetivo aquí le estamos diciendo, calcula la suma total de ventas de cada vendedor únicamente en el mes de agosto del 2025. ¿Ven? Objetivo claro, concreto, corto, tampoco se me explayen mucho aquí. Donde sí nos podemos explayar es en el contexto de la información. Aquí, tengo una base de datos de ventas donde cada fila representa una venta individual, cada registro tiene fecha, vendedor, tienda donde se hizo la venta y el monto pedido. En la misma hoja tengo una pequeña tabla de resumen donde ya están listados los vendedores y quiero obtener para cada uno la suma de ventas del 2025. Si se dan cuenta, ahora sí le dimos contextualización de nuestra información. Después sigue contexto del archivo. Oye, ¿dónde se ubica esta información? En este caso vemos que la hoja es prompt para fórmulas 1. ¿Por qué le puse así? Porque así se llama mi hoja. La tabla se llama ventas. Entonces le voy a decir, la tabla es llamada ventas y se encuentra en la celda B4. Ahí es donde empieza, ¿no? Si vemos el prompt, vamos viendo que el dato es que sí es una tabla que se llama ventas, que se encuentra en B4 y son en la fila 4 donde empieza, ¿no? En este caso le ponemos que las columnas son todas estas, es fecha, vendedor, tienda, monto, el tipo de dato, en este caso el tipo de dato es de fecha, el tipo de datos de texto, el tipo de datos de texto, el tipo de datos numérico y algún ejemplo. Todo esto para contextualizar cada vez más la información. Hoja secundaria o tabla secundaria en caso de haber, en este caso sí hay, en nuestra tablita donde queremos vaciar la información. La información técnica, esta es mi información técnica de mi Excel, que está en español, el separador es coma, mi versión está, ¿no? Lo que quiero que hagas, que esto se quedó prácticamente igual, el razonamiento de las fórmulas es igual, el formato de respuesta también se quedó exactamente igual, la explicación, fórmula, ejemplo hipotético, variante. Por último, detalle donde queremos vaciar la información, en este caso un prompt tal con la celda de inicio H6 y la fórmula se arrastrará hacia abajo. Aquí le estamos dando detalles sobre el formato de salida, ¿no? El formato de respuesta. Y por último, condiciones, por ejemplo, no inventes columnas, la fórmula debe funcionar sin modificaciones al pegarla, respeta, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podemos poner la lista de condiciones que queramos. Ahora sí, vamos a hacer la magia.
tenemos nuestro archivo, tenemos nuestro prompt, copiamos el prompt, le damos control C, nos venimos a ChatGPT, le damos control V, y si lo quieren hacer todavía más preciso, otra recomendación que les puedo hacer es sacar una captura de pantalla. Si sacamos una captura de pantalla, puede igual machear la información. Si se dan cuenta, estoy agarrando que agarre el nombre de la hoja, que agarre más o menos los rangos, que vea la información. Esto es un plus, no es necesario, pero es para que dé un poquito mejor respuesta, ¿no? Vamos a enviar ahora sí nuestro prompt con nuestra captura, le damos en enviar y vamos a esperar que nos dé la respuesta. Y listo, ya nos dio nuestra respuesta, se tardó 19 segundos, muy rápido porque es una fórmula relativamente sencilla, ¿no? Nos da la explicación, la fórmula, el ejemplo y una variante. En este caso, la explicación nos sirve para saber si realmente entendió la inteligencia artificial. La fórmula suma el campo monto de venta de las tablas ventas solo para el vendedor indicado en G6, entendió bien. Muy bien, la fórmula final que hay que copiar en H6, le damos en copiar, venimos a nuestro Excel. Vemos que utilizó un sumarse y punto conjunto. Vemos que por aquí nos puso el rango de fechas, puso que fecha igual al vendedor. Nosotros que conocemos está bien. Si no conocías de fórmulas, es un poquito difícil detectar qué es lo que está fallando. Pero bueno, aquí lo tenemos. Arrastramos para toda nuestra tabla y nos da un resultado. Parece que es correcto, pero vamos a sacar una tablita dinámica para confirmarlo. Hoja de cálculo existente, vamos a ponerla justo aquí. Vamos a decirle que nos traigan valores en el monto de venta, que nos traiga los vendedores y que me traiga la fecha. En este caso solo quiero que me traiga los meses. Ahí lo tenemos por mes y por vendedor. Y vamos a filtrar para que nos traiga nada más a agosto. Le damos aquí en agosto. Y el resultado es que Ana tiene 5200, está bien. Mauro tiene 4700, Luis 7900 y Carla 1900. La fórmula es correcta. Ahora sí, recomendación nuevamente, siempre revisen que la información o los resultados que está dando son correctos. No se vayan con la finta porque es posible que haya algún error. Siempre es posible con estos modelos de inteligencia artificial. Pero en este caso nos lo hizo al 100% y a la primerita porque tenemos el prompt adecuado. Para el segundo vamos a ver una resolución de fórmulas un poco más complejas. Por ejemplo, en este caso tenemos una tabla que nos la trajeron por campo y valor. En este caso, en lugar de darnos una tabla normal, nos da el campo, los nombres que están en este caso por fila y nosotros queremos una fórmula que nos ayude a transponer. Si tuviéramos que hacerlo manualmente, tendremos que copiar y pegar transpuestamente, copiar y pegar transpuestamente y así con cada uno de los datos hasta obtener la tabla final. En este caso queremos que nos lo haga con una fórmula, entonces adaptamos el prompt para fórmulas, en este caso para este problema en particular. El rol quedó igual, el objetivo, quiero que me diseñes una fórmula que me ayude a transformar una tabla de formato campo-valor a una tabla normal donde cada persona quede en una sola fila. En este caso le damos el contexto de la información, le damos el contexto en este caso del rango, porque no es una tabla, le estamos diciendo es un rango normal que es este de aquí, ¿no? En este caso vemos la hoja de tabla secundaria, en este caso sí aplica porque es donde vamos a vaciar la información técnica de nuestro Excel, el razonamiento, el formato de respuesta. En este caso aquí cambiamos el detalle porque vamos a vaciarlo en prompt para fórmulas 2 en la celda E4 y no se va a arrastrar porque es una fórmula matricial. Sus condiciones y ahora sí, ya que lo tenemos, seleccionamos todo, le damos copiar, nos vamos a ChatGPT, abrimos un nuevo chat, le damos en pegar y vamos a esperar a que nos dé el resultado. Y listo, tenemos nuestra respuesta. En este caso se tardó 2 minutos con 12 segundos. Un poco más tardado porque esta es más compleja. Es normal que algunas se tarden menos que otra, ¿no? Ahora sí, la explicación breve. La fórmula toma todos los valores de valor, cuenta las filas reales que hay. En este caso vemos que entendió bien. La fórmula es un poco más compleja. Vamos a copiarla a ver si funciona correctamente. Copiamos, nos venimos a nuestro Excel. Lo pegamos justo donde le dijimos que le íbamos a pegar. Vemos que usa un LED, usa índice, contará, secuencia y apilar V. Le damos Enter y nos resolvió nuestro problema con una sencillita fórmula que hizo en cuestión de minutos, ¿verdad? ¿Todo por qué? Porque utilizamos el prompt adecuado. Ahora, yo sé que me van a poner aquí en los comentarios, oye Mauro, hay veces que yo utilizo estos prompts y no me sale la información o no me salen las respuestas correctas. Es normal que los modelos de repente se equivoquen. Entonces, ¿qué le recomendaría yo? Que si en esta fórmula, por ejemplo, se hubiera equivocado, venir acá y darle retroalimentación para volver a hacer intentos, iteraciones. Yo normalmente cuando lo utilizo para fórmulas muy complejas tengo que iterar 3 o 4 veces, darle los resultados, que está saliendo mal, que está saliendo bien y de esta manera poder ir afinando el resultado. Pero bueno, con estos prompts se van a ahorrar muchísimas de esas iteraciones. Excelente, así es como funciona el prompt de fórmulas. Vamos a ver cómo funciona el prompt para las macros.
Bien, para este prompt para creación de macros también tenemos un prompt general. En este prompt general está optimizado para que creen macros el Excel. En este caso actúo como un experto de Excel VBA especializado en crear macros limpias, optimizadas sin errores. Igual, objetivo en la parte de contexto va a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque aquí le ponemos el contexto de la información, la ubicación de las hojas, este es igual. Pero aquí agregamos otros elementos a considerar. Si queremos tablas dinámicas, si queremos consultas en Power Query, hay otras rutas, otros archivos. Desde la parte de contexto, esto de aquí vamos a describirle todo lo que queremos que haga, bueno, todo lo que debe entender de nuestro archivo y del proceso, ¿no? Para optimizar el razonamiento, estos son los 4 pasos que debe de seguir, y el formato de respuesta en lugar de la fórmula, vamos a decirle que nos traiga la macro VBA y buenas prácticas o recomendaciones. El dónde se va a ejecutar la macro, con qué nombre y cómo se ejecutará y algunas condiciones. Muy bien, recuerden, si quieren profundizar un poquito más, pueden descargar este archivo desde el link. Muy bien. Ahora, la macro que queremos que haga es que tenemos dos tablas que tenemos que comparar. Tenemos que ver qué folio sí hay en una tabla y qué folio no está en la otra, ¿no? Y de esta manera, pues obtener cuáles están en una tabla y cuáles no. Por ejemplo, 121, 77, 160, esas sí están, ¿no? Pero por ejemplo, acá al final detecté una. Esta, la X003, vamos a buscarla dentro de esta tabla 1 y no va a estar. X003 no está. Entonces vamos a pedirle que con una macro nos haga la comparativa de estas dos tablas y acá a la derecha nos diga qué información sí está en una tabla y en la otra no, y al contrario. Para eso creamos este prompt. Entonces adaptamos el prompt pasado para esto. Objetivo, quiero que desarrolles la macro exacta que necesito para resolver este problema. Comparar dos tablas de datos que tienen los mismos tipos de columnas y resaltar en rojo las filas que existen en una tabla pero no en la otra, y generar a la derecha dos tablas resumen con folios donde solo está en comp 1 y comp 2. Comp 1 y comp 2 vienen siendo los nombres de nuestras tablas, comp 1 y comp 2. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos todo el contexto de nuestro archivo, dónde están las tablas, en qué hojas, cuáles son los datos de las columnas, todo lo que ya habíamos visto que también utilizamos dentro de las fórmulas. Nuestra información técnica, lo que quiero que hagas, en este caso el razonamiento hay que extenderlo un poquito para que entienda precisamente qué es lo que debe hacer la macro. Entender la lógica completa del proceso solicitado, definir el paso a paso cómo debe trabajar la macro, por ejemplo, limpiar cualquier formato previo, identificar los folios, determinar qué folios están solo en comp 1, solo en comp 2. Entonces, desde el razonamiento, en esta parte de creación de macros podemos darle mayor estructura. El formato de respuesta y un detalle adicional donde lo vamos a correr. Vamos a copiar exactamente esta macro que ya tenemos preparada, control C, nos venimos a ChatGPT, abrimos un nuevo chat, le damos enter y vamos a esperar su respuesta. Y tenemos listo nuestro resultado. Aquí nos da una explicación breve, nos da toda nuestra macro final. Por abajo nos va a decir el ejemplo aplicado, qué es lo que hace, buenas prácticas. Y con eso tendremos lista nuestra macro. Vamos a copiarla a ver si funciona como nos lo promete ChatGPT. Abrimos nuestro Excel, en este caso que tenemos un poquito de conocimientos de macros. Es desde programador Visual Basic. Y desde aquí abrimos un módulo. Si no lo tenemos insertado, insertamos un módulo desde cero. Pegamos nuestra macro. Ya la tenemos pegada. Se llama comparar tablas por folio. Venimos a nuestro Excel, vamos a ejecutar la macro que se llama comparar tablas por folio, ejecutamos y vemos que nos hace todo lo que le habíamos detallado en nuestro problema. Nos remarca en color rojo lo que esté en una tabla y no en la otra. Por ejemplo, ahí vemos los datos que no están en una y sí en la otra. Y nos hace un resumen aquí a la derecha diciéndonos que en la tabla comp 1 sí están estos que no están en la comp 2 con estas fechas, estos montos, y en comp 2 están estas que no están en la tabla de comp 1. De esta manera hicimos una macro que nos resuelve un problema específico. También aplica si quieren hacer algo que hacen repetitivamente. Por ejemplo, una macro que les puede solucionar algo que hagan repetitivamente cada vez que bajan una base. Con este prompt en específico lo pueden adaptar para su problema en particular. Muy bien, entonces funcionó súper bien. Igual, les repito, revisen la información, revisen que estos sean los únicos folios que no están, revisen que su problema particular se haya cumplido correctamente. Muy bien, entonces con esto tenemos listo nuestro prompt para creación de macros y vemos que funcionó súper bien.
Prompt número 3, prompt para creación de gráficos, uno de los que más me gusta. En este caso, este prompt está optimizado para que pueda crear gráficos de forma especial, ¿no? De forma que sí nos lo pueda crear como nosotros se lo pedimos. Entonces voy a abrir nuevamente nuestro prompt general para creación de gráficos y en este caso igual, tiene la misma estructura. ¿Por qué? Porque la anatomía perfecta para que se entienda qué es lo que necesitamos, pero adecuada. Actúa como un experto profesional en Visual Basic, especializado en crear gráficos automáticos limpios profesionales. Igual, el objetivo, contexto. En este caso hay una fuente única de datos, hay que explicarle bien, porque aquí sí es bien importante que le expliques la información, porque los gráficos tratan de información, tratan de representar esta información. Entonces, entre más contexto le puedas dar de tu información, mejor gráfico te va a hacer. Aquí hay unos parámetros extra, como por ejemplo la zona de inserción del gráfico, dónde queremos que esté, cuáles son sus anchos, sus altos, en qué celda queremos que nos lo ponga, la configuración de gráfico, si queremos que sea un gráfico de columnas apiladas, uno de barras, uno de líneas, si queremos que traiga configuración a los ejes, por ejemplo, si vemos que el eje Y es numérico y quiero que me lo ponga como valor de moneda, entonces aquí le podemos dar todos esos detalles. Personalización del gráfico, si queremos un título predeterminado, si queremos formatos, si queremos etiquetas, si queremos leyendas. Ahora sí que esta contextualización de configuración del gráfico es lo especial dentro de este prompt. Ahora, el diseño del gráfico, esto también es importante, indicar qué estilo queremos. Si queremos que sea un estilo ejecutivo, que sea más profesional, que queremos que sea colorido, que tenga muchos colores y dibujitos y todo, queremos que sea minimalista o oscuro, desde este diseño podemos indicarle qué es lo que queremos o cuál es el estilo que queremos que agarre el gráfico que nos va a hacer. El razonamiento, que es esto de aquí, el formato de respuesta, el detalle adicional. Y esto prácticamente es una macro que genera un gráfico. Entonces esto también nos va a dar un código de macro que está optimizado para darnos un gráfico en particular. Vamos a ver nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo es que tenemos una tabla de datos donde tenemos fecha, vendedor, categoría, producto y ventas. Y vamos a decirle que nos haga un gráfico con este prompt saliendo de esta tabla. La tabla se llama ventas de autos y abriendo el prompt vemos que le pusimos objetivo. Quiero visualizar las ventas por mes y resaltar cuáles meses superaron el mes de objetivo usando un gráfico combinado de columnas y de líneas. El gráfico debe ser claro, llamativo, con un diseño colorido. Ahora sí, en contexto, le explicamos la información. Le explicamos dónde está la fuente, cuáles son las columnas de nuestras tablas, qué es lo que queremos en eje X, qué es lo que queremos en eje Y, dónde nos va a insertar el gráfico, en este caso cuál es nuestro gráfico deseado, va a ser uno combinado de columnas agrupadas y línea, cuáles son las configuraciones y en diseño le estamos diciendo que queremos un diseño colorido, fácil de leer, usar colores vivos, que la línea objetivo debe ser un color contrastante y evitar fondos recargados. Entonces con esto ya tenemos todo listo, esto no le movimos prácticamente a nada, el formato de respuesta, y desde acá le decimos dónde lo vamos a ejecutar. Muy bien, seleccionamos todo nuestro prompt, nos vamos a ChatGPT, un nuevo chat, pegamos y vamos a esperar a que nos dé el resultado. Y listo, chat ya nos dio el resultado. Aquí nos da también una explicación breve, se tardó 1 minuto y medio haciéndolo. Y nos da la macro que nos va a crear el gráfico. En este caso nos da un ejemplo y nos da buenas prácticas. Copiamos el código, venimos a Visual Basic. Vamos a agregar un nuevo módulo, un módulo de este lado. Le damos en pegar y vemos que la macro se llama gráfico ventas mensual colorido. Ok, vamos a correrlo desde nuestra hoja. Nos vamos a macros, corremos gráfico ventas mensual colorido, ejecutamos gráfico ventas mensuales versus objetivo creado correctamente. Ahí lo tenemos y nos creó nuestro gráfico de forma automática. Aquellos que hayan pasado nuestro objetivo se ponen de color verde, el objetivo lo puso como una línea, las demás de color azul. Nos lo creó bastante bien, bastante bonito. Si quisiéramos que fuera un diseño ejecutivo, le decimos que cambie los estilos. Si quisiéramos que ataque alguna otra necesidad, pues vamos ahí adaptando el prompt. Pero en este caso vemos que los ejes los hizo de negritas, nos respetó que fuera formato moneda, le puso títulos, le puso colores, bastante bien. En este caso tenemos listo nuestro prompt para hacer gráficos y con este ejemplo pueden hacer los suyos ustedes mismos. Vámonos al prompt número 4. Bien, en este cuarto prompt para limpieza de datos vamos a enfocarnos principalmente en Power Query.
Power Query es una herramienta que vive dentro de Excel, como de Power BI y de otros programas de Microsoft que nos ayudan a la limpieza de datos, a relacionarlas, a armar una tabla mediante diferentes tablas. Entonces vamos a hablar específicamente en este cuarto prompt sobre Power Query. Vamos a ver cuál es el prompt general, lo tenemos por acá. Actúa como un experto profesional en Power Query y lenguaje M, especializado en limpieza, transformación y estandarización de datos. Aquí estamos subiendo un poquito el nivel, pero nada de qué preocuparse para aquellos que utilizan Power Query o para los que no. Esta es una gran función. Vamos a ver ahorita en el ejemplo cómo lo podemos utilizar. Objetivo, quiero que me describas el código M exacto para transformar los datos. Contexto de la información, lo mismo, fuentes de datos, en este caso van a haber diferentes fuentes de datos, incluso puede haber fuentes de datos externas que no vivan en el Excel. Entonces aquí vamos a especificar si vive o si no vive en el Excel, cuál es la relación entre las fuentes, si es que se comunican de alguna forma, puede ser un join o algo por el estilo. Información técnica del archivo, lo que quiero que hagas en este caso es el razonamiento. Aquí lo tenemos los pasos que debe de seguir, el formato de respuesta y las condiciones. Si se dan cuenta, la misma estructura que hemos manejado con todos los prompts, pero optimizado para Power Query y limpieza de datos. Muy bien, vamos a ver el ejemplo. En el ejemplo vemos que tenemos una tienda principal en los cuales vienen el ID de la tienda y el ID del usuario por aquí mezclados, medio raros, todo en una sola columna. Vemos que también hay fecha, tipo de movimiento, canal y monto. Cada uno es un código de venta. Ahora, vemos que en este viene un T007. El T007, para sacar la información de la tienda, tenemos un catálogo de tienda. Este catálogo de tienda está por acá. El T007 es la ciudad de Tijuana, el segmento flagship, activa sí. ¿Ok? Entonces, de esta manera se están comunicando mediante IDs. El ID que se encuentra en esta columna se puede relacionar con esta. Ahora, por ahí vemos también el ID de usuario. U010, por ejemplo, le corresponde a Mariana, que es gerente del turno matutino que está activo. Vamos a utilizar un prompt que nos va a limpiar tanto la información. Por aquí vemos que no está estándar la información. Hay minúsculas, mayúsculas, espacios extra. Acá, por ejemplo, vemos que los IDs están mezclados. Entonces vamos a hacer un prompt que nos va a ayudar a obtener un resultado. Actúa como un experto de Power Query. Este es el que adaptamos para el ejercicio, ¿no? Quiero que generes el código M exacto necesario para llegar a una tabla donde sea fecha, nombre de usuario, puesto, ciudad, tipo de movimiento, segmento y monto. Le estoy dando qué es lo que quiero al final. Si ustedes se dan cuenta, fechas sí lo tenemos aquí, pero nombre de usuario vive acá, pero ciudad vive acá. Y todo relacionando los IDs. Esto donde se lo vamos a explicar a la inteligencia artificial en el contexto. En el contexto le vamos a decir el contexto de la información, de dónde vienen. Los datos provienen de un sistema de operaciones de tienda. Los problemas son que los IDs de usuario y de tienda vienen combinados en la tabla 1. Los delimitadores pueden ser estos. El catálogo está sucio, tiene el texto sucio en este caso. Necesitamos consolidarlo y requiere mezclar la información, unir la información con cat tiendas y cat usuarios. Ahora sí, ya que leímos contexto de la información, le decimos cuáles son las fuentes de datos. En este caso, todas las fuentes de datos están dentro del Excel. La hoja de origen, si es tabla, y por ahí les pasamos los nombres de las tablas, ¿no? Esta tabla vemos que se llama movimientos, esta tabla cat tienda y esta tabla cat usuario. Entonces lo vamos a decir eso mismo. La tabla 1 se llama movimientos y tiene estas columnas. Las observaciones es que tiene tal, tal y tal. Tiene estos detalles que tenemos que arreglar. Luego la tabla B es cat tienda con el nombre cat tienda. Estos son sus columnas y sus observaciones. Igual la tabla C es cat usuario, vive en la misma hoja, se llama cat usuario, tiene estas columnas y sus observaciones. Con esto ya le dimos todas las fuentes de datos que están involucradas con sus respectivos detalles. Todo ordenado con la estructura. Ahora sí, le vamos a decir, oye, para relacionar la tabla de movimientos y la tabla de tienda es mediante el ID de tienda, uno derivado de tienda usuario route. Si se dan cuenta, aquí yo le estoy especificando absolutamente todo. ¿Cuáles son las relaciones? ¿Cuáles son las observaciones o los detalles que tiene cada tabla? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Qué es el resultado final? Dándole todo en el orden y en la estructura específica nos va a hacer un gran trabajo. Ambos requieren merge, la consulta final deberá consolidar las columnas limpias de todas las fuentes. Ahora sí, lo que quiero que hagas. Esto es bien importante porque Power Query, si ustedes lo han utilizado, es una herramienta que funciona por pasos. Entonces, en este particular, el razonamiento es importante que lo personalicemos al error. Entonces, primero, quiero que interpretes la lógica. Segundo, quiero que me limpies los textos de todas las fuentes. Tercero, quiero que me separes el ID que viene junto. Cuarto, quiero que me conviertas los datos para que todos
pues se puedan unir correctamente sin ningún problema. Número 5, que realices los mesh. Número 6, que expandas únicamente las columnas que necesitamos. Número 7, que construyas la última tabla. Número 8, que quites duplicados. Y número 9, que ya me entregue la consulta final. Si ustedes se dan cuenta, aquí sí estiramos un poquito más el razonamiento que no hemos estirado en los otros prompts, porque este en particular funciona de esta manera. Muy bien, entonces los pasos a seguir son estos mismos que mencionábamos arriba, de forma resumida, el formato de respuesta, las condiciones. Muy bien, vamos a hacer lo mismo, copiamos nuestro texto, control C, nos venimos un chat de ChatGPT, uno nuevo, pegamos y vamos a esperar el resultado. Y listo, vemos que nos arroja el resultado en 1 minuto con 9 segundos. Nos da el código, nos da en este caso los ejemplos y las buenas prácticas. Es lo que ya sabemos que nos da de formato de salida. Vamos a copiar este código M y les voy a decir cómo es que se integra dentro de Excel. Hay que venirnos aquí a la pestañita de datos, obtener datos de otras fuentes y vamos a ponerle de esta consulta en blanco. Esto nos va a abrir Power Query. Desde Power Query le vamos a dar clic a editor avanzado. En editor avanzado nos permite poner los pasos como código y de esta manera ser un poco más eficiente con este método, ¿no? Borramos lo que tengamos, pegamos lo que nos dio ChatGPT. Aquí están todos los pasos ya programados con las reglas que le pusimos dentro del prompt. Le damos en listo. Y vemos que nos arroja la tabla completamente limpia. Los que conocen Power Query verán que nos hizo todos los pasos de forma óptima para que la consulta funcionara correctamente. Y el resultado es prácticamente el que le pedimos. Fecha, nombre de usuario, puesto, ciudad, tipo de movimiento y segmento. En este caso, esta para bajarla vamos a darle en cerrar y cargar. Cerrar y cargar en... Le vamos a decir que en la tabla nos la ponga en una hoja de cálculo existente, prompt reportes, nos la baja aquí, aceptamos y vamos a ver cómo nos quedó nuestra tabla. Esta, si se dan cuenta, ya nos limpió los nombres, nos limpió la ciudad, nos lo trajo ahora sí combinado, en lugar de traernos, oye, que este del 21 es del T007, del U10, pues ahora nos hizo el merge para que de forma automática nos saliera el resultado final. Y ahora sí, esta tablita limpiecita ya la podemos utilizar. Si se dieron cuenta, súper sencillo, asignamos el prompt, lo integramos mediante Power Query, lenguaje M, y de esta manera logramos hacer una limpieza de datos en cuestión de minutos. Muy bien, entonces este prompt súper útil, sobre todo si utilizan Power BI o herramientas de Power Query. Esto va a ser el de las herramientas que ahora sí, de los 5 prompts, es el que más utilizo. Entonces súper bueno. Vámonos al quinto y último prompt. Y por último vamos a ver un prompt para creación de dashboards o reportes completitos. Va a ser un prompt muy versátil dependiendo del tipo de tablero que queramos tener, del tipo de indicadores, y vamos a ver un poquito de la estructura optimizada para, en este caso, creación de dashboards, ¿no? Entonces vamos a darle doble clic y vamos a analizarlo un poco. Vemos que tiene la misma estructura, rol, objetivo. En contexto es donde suele cambiar, como hemos visto en los 4 prompts anteriores. El contexto de la información, la fuente de datos, eso va igual. Y aquí viene lo importante, elementos que el dashboard debe de incluir. Aquí hablamos de qué KPIs queremos que tenga, qué gráficos queremos que tenga, qué tablas, resúmenes queremos que tenga. Queremos que tenga interactividad, que haya segmentadores, que haya tablas dinámicas. Aquí es donde podemos modificar qué tanta interactividad queremos. ¿Dónde se va a colocar el dashboard? Y lo mismo que vimos como en el gráfico, la parte de diseño. En este caso indica el estilo deseado, si quieres ejecutivo, minimalista, colorido, corporativo. ¿Cuáles son tu paleta de colores? Esto es parte importante para que tenga un buen diseño. ¿Quieres que tenga tarjetas? ¿Quieres que tenga iconos, alineaciones, títulos, subtítulos? Toda esta parte del 3 y el 4 en contexto nos va a ayudar a darle el diseño personalizado que necesitamos. ¿Ok? Lo demás es información técnica, razonamiento, en este caso los pasos que debe hacer, y por último el formato de respuesta. Muy bien, entonces si se dan cuenta es un poquito más largo, sí, porque incluye más cosas. De hecho, los códigos en estos prompts, en particular de creación de gráficos, de repente suelen fallar o no estar al 100%, pero aquí hay que tomar en cuenta que la inteligencia artificial debe de hacer el 80-90% del trabajo y nosotros detallar esos detallitos que no le quedan al 100%. Muy bien.
Entonces vamos a ver el ejemplo. Para el ejemplo vamos a usar la tabla que obtuvimos en el ejercicio pasado, en donde vemos que cada registro es un movimiento. Aquí dice qué tipo de movimiento es, por quién, qué puesto tiene, en qué ciudad y en qué segmento. Vamos a ver cómo definimos el prompt. En este caso le dijimos, el objetivo es crear un dashboard ejecutivo de ventas por usuario que muestre los KPIs claves, gráficos simples y resúmenes por ciudad, tipo de movimiento, segmento y todo actualizado a partir de una sola tabla llamada consulta 1. Igual, aquí le damos contexto de la información, le damos contexto de dónde está la tabla 1, en qué ubicación, cuántos registros, cuáles son las columnas, qué tiene cada una, etc. Ahora sí, lo importante en este prompt en particular. ¿Cuáles son mis indicadores? Total de ventas, total de ajustes, total de evoluciones, número de usuarios, número de ciudades. Esas son las que a mí me interesan. Entonces yo las plasmé en el prompt en la parte de elementos del dashboard. ¿Qué gráficos quiero que vayan? En este caso le pedimos 3. Si quiero tablas resúmenes, en este caso le puse que no quiero tablas dinámicas y esta es otra recomendación. A día de hoy, que estamos a 30 de noviembre del 2025, les recomendaría que no le jueguen mucho con tablas dinámicas. A día de hoy no está al 100%, sin embargo, denle unos 6 meses y va a estar mucho más afinado, estoy seguro. Bueno, en este caso, si quiero tablas resúmenes, quiero que sea una tabla por tipo de movimiento, una tabla por tipo de segmento. Aquí le pongo la zona de colocación. En diseño le voy a decir que un diseño colorido, usando tarjetas KPIs, le doy la información técnica de mi Excel, los pasos, el razonamiento, el formato de respuesta y listo. Muy bien, entonces vamos a copiar este prompt, lo pegamos dentro de nuestro chat GPT y esperamos a que nos dé la respuesta. Y listo, tenemos ahora sí nuestros resultados. Se tardó 3 minutos y medio, ahora sí un poco más. Pero bueno, en este caso vamos a buscar por aquí el código de Visual Basic, que es lo que más nos interesa, que está algo extenso. Muy bien, vamos a darle aquí en copiar código. Nos venimos a Visual Basic, que por aquí yo lo tenía abierto. Inserto un nuevo módulo y ahora sí podemos cerrar este Visual Basic. Vamos a las macros y vamos a este que se llama crear dashboard consulta 1. Le damos en ejecutar. Y listo, vemos que nos hace un dashboard de forma automática. Ahora, ¿quieren que les diga mi opinión personal? Mi opinión personal es que ChatGPT no los hace tan bonitos. He visto que, por ejemplo, Cloud avienta unos muy buenos. Entonces, es cuestión de ir jugando con las diferentes inteligencias artificiales. Pero bueno, en este caso particular nos cumple, nos da los 5 objetivos que necesitábamos. Nos da el top ventas por usuario, nos da el top ventas por ciudad, ventas por segmento y acá abajo nos da las tablas de información. Les voy a poner un ejemplo rápido, de hecho, de un código que teníamos en un ejercicio pasado con Cloud, con este mismo prompt para ver el resultado. Voy a ir aquí a Visual Basic y voy a insertar un nuevo módulo y voy a copiar el código que tenía por acá guardado. Este código guardado es exactamente lo mismo, nos genera también un dashboard de consulta 1, pero vamos a ponerle aquí -1 para identificarlo. Ahora sí, vamos a macros y vamos a ejecutar el de Cloud. Le damos en ejecutar y les digo, sí lo hace un poco mejor, ¿verdad? Ahí lo tenemos, total de ventas, total de ajustes, total de evoluciones, ventas por segmento, es cuestión de acomodarlo un poco. Y en este caso sí aplica el 80-90% de esfuerzo y ahora sí nosotros darle los últimos detalles. Pero bueno, con este caso ya podemos ver que hay diferentes alternativas para correr un prompt, para hacernos reportes automáticos, que esto sí es una locura, porque el que sabe y ha hecho diferentes dashboards, sabe que esto puede tardarte 1-2 horas y que te lo hagan en cuestión de 2-3 minutos, es espectacular y cada vez estoy seguro que los hará mejores. Muy bien, pero ese fue el quinto y último prompt. Con estos 5 prompts, ahora sí que van a cambiar la forma en la que utilizan Excel. Utilícenlo de los usos. Pónganme aquí en los comentarios si les han funcionado, para qué casos particulares les ha funcionado. Me gustaría mucho leerlos. Y no olviden de apoyar el canal. Voy a estar trayendo mucho más contenido de inteligencia artificial. Usos prácticos, usos reales. Les voy a dar herramientas para que ustedes puedan aprovechar las herramientas que están saliendo hoy en día. Pero bueno, sin más que hablar, les agradezco mucho. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.